Hola a todos, mi nombre es Genaro Leocadio Varela Caselis. En este trabajo se estudió el efecto de incorporar óxido de grafeno no funcionalizado en una resina epóxica comercial utilizada como recubrimiento protector. El óxido de grafeno se dispersó en la resina epóxica comercial a concentraciones de 0.1, 0.5, 1 y 3% en peso. El procedimiento experimental fue el siguiente. Primero se sintetizó el óxido de grafeno por el método de Homers. Una vez sintetizado, se llevó a cabo la síntesis del nanocompuesto, en el cual se utilizó una resina epóxica comercial DER 331. Este nanocompuesto se aplicó posteriormente a sustratos metálicos de acero al carbón, los cuales previamente se limpiaron para eliminar toda la suciedad. Se llevó a cabo después el proceso de curado a una temperatura de 120 grados durante 2 horas y posteriormente se llevó a cabo la caracterización de los recubrimientos y finalmente se evaluó las propiedades anticorrosivas de estos recubrimientos. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido nos indican que se obtuvieron superficies suaves en los recubrimientos. Sin embargo, se puede observar que a medida que aumenta la concentración del óxido de grafeno en el recubrimiento, se obtiene una superficie más rugosa. Por ejemplo, para el recubrimiento con una concentración del 3% de óxido de grafeno se puede observar una superficie más rugosa en comparación con las anteriores. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de los cortes transversales del sustrato metálico y del recubrimiento nos muestran que el recubrimiento está perfectamente adherido a la superficie metálica. Por otra parte, la dispersión del óxido de grafeno en la matriz polimérica se estudió por medio de difracción de rayos X. Así también el óxido de grafeno y el grafito se analizaron para comparación. Se puede observar en los difractogramas de los recubrimientos que no se observan picos de difracción correspondientes al óxido de grafeno, lo cual es un indicativo de la buena dispersión del óxido de grafeno en la matriz polimérica. Sin embargo, se pueden observar unos pequeños picos de difracción localizados aproximadamente a 25 grados en el eje 2 θ, los cuales se atribuyen a grafito multicapa, el cual se formó después de la etapa del curado. La figura muestra el circuito eléctrico equivalente que modela el comportamiento electroquímico de los paneles de acero recubiertos y expuestos a la solución de cloruro de sodio al 5% en peso. El circuito equivalente está formado por la resistencia del electrolito, la resistencia del recubrimiento, un elemento de fase constante del recubrimiento, la resistencia a la transferencia de carga y un elemento de fase constante de la doble capa. La medición de espectroscopía de impedancia electroquímica se usó para evaluar el desempeño de protección a la corrosión de los recubrimientos nanocompuestos con diferentes concentraciones de óxido de grafeno. En la gráfica se ven los diagramas de Bode y de Nyquist de las muestras después de la inmersión en la solución de cloruro de sodio al 5% para 0 horas, 150 horas, 300 horas y 500 horas. Las gráficas de Bode para los recubrimientos al 0, 0.1 y 0.5% es una línea recta con una pendiente negativa en las primeras horas de la inmersión, revelando que el recubrimiento se comporta como un perfecto capacitor, mostrando una resistencia al poro extremadamente alta para los recubrimientos nanocompuestos. Después de 150 horas de inmersión, se observó que el valor de la impedancia fue más bajo que al inicio. Por ejemplo, el valor de la impedancia para el recubrimiento con el 0.5% de óxido de grafeno mantuvo una relación lineal con respecto a la frecuencia,
y la pendiente no cambió. Esto sugiere que hay absorción de agua. Después de 300 horas de inmersión, la muestra con el 0.5% de óxido de grafeno proporcionó una mejor barrera a la protección que los otros recubrimientos. El valor de la impedancia para el recubrimiento con el 3% de óxido de grafeno fue el más bajo. Esto es mostrado como una gráfica de Bode más compleja, en el cual se pueden observar dos constantes de tiempo. Esto indica la iniciación de la corrosión del sustrato metálico. Después de 500 horas de inmersión, la gráfica de Bode para el recubrimiento con el 0.5% de óxido de grafeno mostró el valor de la impedancia más alto, mientras que hay un pequeño decremento en las propiedades protectoras de los recubrimientos con el 0.1, el 0 y el 1%, y la muestra con el 3% de óxido de grafeno fue la muestra con las propiedades anticorrosivas más bajas. Esto significa que el agua se ha difundido en el recubrimiento. Como conclusiones se tiene que los análisis de SEM probaron que los recubrimientos a base de resina epóxica y óxido de grafeno son uniformes y que hubo una dispersión homogénea del óxido de grafeno en la matriz polimérica. Las mediciones de impedancia electroquímica a varios periodos de exposición indicaron que el recubrimiento con una concentración de 0.5% de óxido de grafeno mostró mejores propiedades anticorrosivas que los otros recubrimientos en la solución de cloruro de sodio al 5% en peso. Los resultados de espectroscopía de impedancia electroquímica estuvieron en buena concordancia con las pruebas de evaluación visual, demostrando que el recubrimiento con el 0.5% de óxido de grafeno tuvo una mejor resistencia a la corrosión que las otras muestras preparadas. Este estudio también muestra que la adición del óxido de grafeno sintetizada por el método de Homers mejora las propiedades anticorrosivas de una resina epóxica comercial DER 331.